Muy buenas tardes. Buenas Hoy, tardes. 5 de diciembre del año 2025, empezamos la transmisión del informe económico mensual Hugo Facio Rigasi, que Senda presenta mensualmente por decisión de sus panelistas estables, que como homenaje a nuestro director Hugo Facio, que preparó este informe casi sin interrupción durante casi medio siglo, hemos decidido continuarlo nosotros con el nombre de él y turnándonos los panelistas en el inicio de la conversación y después, digamos, intercambiando opiniones. Entonces, por lo tanto, iniciamos esta presentación con el informe económico Hugo Facio Rigasi, introducido por Gabriel Loza. Gabriel Loza es un gran amigo de Chile. Es un hombre en cuya juventud él participó muy directamente en la Revolución chilena, hay que decirlo con toda franqueza, y él ha mantenido siempre una disposición muy crítica en general, digamos, de la visión del mundo. Y él, bueno, en Bolivia llegó a ocupar cargos muy altos en el gobierno del presidente de Morales. Él fue ministro de Estado y presidente del Banco Central, nada menos, de Bolivia. Y un autor también que además acaba de presentar un libro que al final vamos a hablar un poquito de él, que es apasionante, digamos, porque abarca prácticamente 2 siglos de historia, digamos, de Bolivia, de la economía boliviana. Bueno, entonces, para presentar, para iniciar la conversación del informe Hugo Facio Rigasi, en el cual también, bueno, Senda va a complementar esto con las series de seguimiento de la economía mundial que actualizamos a diario, pero también nos vamos a referir al documento que fue publicado hoy en todos los diarios del mundo, digamos, y que es la nueva estrategia nacional de los Estados Unidos de América, en el cual, lamentablemente, América Latina ocupa una parte significativa. Se preocupan de nosotros, pero se preocupan de nosotros para proclamar la doctrina Monroe-Trump. Así la denomina el documento oficial de estrategia del gobierno norteamericano, la doctrina Monroe de Trump, que significa que, digamos, América para los americanos, pero en versión Trump, y que esto significa que nuestros recursos son considerados parte de su acervo estratégico y que, digamos, se reservan el derecho a intervenir, digamos, en este hemisferio donde concentran su digamos, fuerza estratégica. Entonces, le damos la palabra a nuestro admirado panelista, Gabriel Loza Tellería. Muchas gracias, Gabriel, por tu generosidad con Senda y con Hugo. Adelante. A ti, gracias por la presentación, por tus palabras tan sentidas. Saludarlo a Juan Carlos Durán. Me hace recordar los tiempos con que yo analizaba la parte internacional del informe que hacía Hugo Facio. Él hacía un informe completo y lo que yo hacía era unas complementaciones para darle sobre algún punto o un tema, porque es complejo, no es fácil hacerlo. En esta oportunidad también te había explicado que el tema internacional es todo. Y tú mismo lo has explicado, que hay nuevos libros, hay nuevos temas que están geopolíticos de todo tipo. Lo que yo quiero enfocarme en uno de los aspectos de la política comercial de Trump en su segunda etapa, que es la guerra arancelaria, que se ha llamado,
y que en realidad fue la justificación para hacer toda la otra política militar, geopolítica y todo eso. ¿Por qué? Porque el punto de partida es simplemente aranceles para la seguridad nacional. Esa palabra de aranceles y seguridad nacional a nosotros nos debe recordar la época de la doctrina de la seguridad nacional, en la época de los 1970, por lo menos en América Latina estuvo de moda esa la doctrina. Y con ese concepto todo llega a afectar a la seguridad nacional. Habla del poder económico, poder político, poder militar, todos los aspectos ya influyen. Y por lo tanto, cuando Trump asocia el tema de guerra comercial, guerra arancelaria, seguridad nacional, está involucrando todos los otros aspectos, tecnológicos, militares, geopolíticos. Pero yo lo toco desde el punto de vista del comercio. ¿Qué es lo que quiero hacer? Es ver el efecto de esta guerra comercial y bueno, qué implicaciones ha tenido y algunos escenarios al último del profeta Rubini sobre si va a haber recesión o no, un poco para hablar un poco del 2026. Lo primero que resalta es cuando aplicó, cuando subió en enero, el 4 de abril aplicó los aranceles recíprocos, pero ya el 20 de enero explicó su guerra comercial, su política comercial. Estados Unidos versus el mundo, ese concepto. Y en ese concepto, el tema era de que el impacto que iba a provocar en el producto mundial, en el comercio mundial, iba a ser desastroso, porque se estaba rompiendo un sistema, entre comillas, multilateral, porque siempre tuvo la hegemonía Estados Unidos y los países desarrollados, ¿no? Pero, entre comillas, era un sistema multilateral relativamente equilibrado, participamos los países emergentes en desarrollo, como si fuéramos igual de socios en la Organización Mundial de Comercio. Entonces rompía la multilateralidad y volvíamos a qué? Bueno, volvíamos a la época de la recesión, la Gran Depresión de 1929, cuando Estados Unidos subió los aranceles a un 20% de golpe y se firmaron acuerdos bilaterales. Todo empezó el sistema a caerse y cayó el comercio en 30%, el comercio mundial. Bueno, uno como buen economista extrapola sin darse cuenta que está extrapolando, sino aplica lo mismo, lo que hace la hojita de Excel. Va a caer ahora el comercio mundial más o menos en esto, en 20 o 30%, ¿qué va a pasar? Bueno, yo era uno de los agoreros, porque pensaba que todo un sistema multilateral, cambiando de esa forma a una hegemonía unilateral, podía provocar pues una crisis mundial. Bueno, este punto lo vamos a analizar el efecto de 1930, el arancel subió a un 20% de Estados Unidos. Hay unos cálculos hechos en Estados Unidos del arancel. Y con la política de Trump llegó a superar estos niveles. En abril, cuando se llamó el día de la liberación, que se llama entre comillas, subió el arancel a un 23% en promedio. Hubo negociaciones, suspensiones, bajó al 13%. Todo el mundo pensaba que iba a bajar a un 10% más o menos y ahí quedarnos, pero volvió a subir a un 18%, por ejemplo. Y lo peor es que si a mí me dicen, ¿y esto va a bajar o va a subir? Yo creo que no hay ningún modelo que interprete el pensamiento de Trump. Los designios de Trump son inconcebibles, incognoscibles. ¿Por qué? No se sabe si va a estabilizar, bajar o no. Entonces, la pregunta que surgió y nos preocupaba
es como un cambio de esa magnitud en la economía más grande del planeta, porque sigue siendo Estados Unidos una economía fuerte, y esas medidas restrictivas debían haber provocado un shock negativo fuerte en el comercio y en el producto mundial. Bueno, ¿qué es lo que pasó? El arancel que está graficado aquí, que quiere decir antes de abril, antes de Trump, estaba en un 3%, un 3,5%, y después subió hasta el día del Liberation Day a el 30, casi 30% en abril. Y ahí vinieron las negociaciones, suspensiones, pero ahora tendió a estabilizarse en torno, en este caso, a un 17-18%. Esto es calculado por los trabajos allá en Estados Unidos sobre eso. Pero ¿cuál fue el efecto en el PIB mundial? Si uno lee el informe de octubre del 2025 del fondo, y el fondo presenta este grafiquito. ¿Qué quiere decir este grafiquito? Que antes de abril, con relación al escenario base que califica el fondo, el impacto, toda la economía iba a crecer, era una situación favorable, positiva. Pero ya con el informe de abril, cuando se vieron las medidas y todo eso, se estimó un impacto mayor al 0,6% en el Producto Mundial. Estamos hablando de un 0,7% que podría haber caído el Producto Mundial. Y después de este hecho de abrir todo eso, se fue ajustando hacia abajo el fondo hasta llegar que el impacto reciente sería de 0,2 puntos porcentuales por debajo del pronóstico elaborado antes de Trump. Es decir, lo que implicaría la política hacia abajo, lo que disminuiría en el crecimiento. Bueno, uno mira estas cifras y dice, poco impacto, poco efecto. Y el Fondo Monetario en su mismo informe dice que se puede concluir que el shock provocado por la subida de aranceles no ha tenido efecto en el crecimiento mundial, pero se responde a sí mismo tímidamente el fondo y dice sería prematuro e incorrecto. Dice, bueno, prematuro porque los efectos han recaído en los importadores estadounidenses. Los precios de importación hasta ahora no han tenido fuertes cambios. Los precios minoristas apenas han aumentado, pero recién vendría un efecto de trasladar los costos a los estadounidenses. Por lo tanto, tendría que haber un efecto de rezago y recién de traslado posterior. Y dice sería incorrecto porque aparte de la política comercial intervienen otras fuerzas económicas. La política de inmigración, por ejemplo, significa un shock de oferta negativo en la contracción de la cantidad de la fuerza de trabajo en Estados Unidos. Bueno, con esto relativiza el fondo y lo que a mí me preocupa que la Organización Mundial de Comercio, que es la principal que ha sido ignorada con la política comercial de Trump, salió ya del organismo multilateral porque ahí todas las decisiones tienen que discutirse, las medidas tienen que aprobarse, tienen que proponer medidas y si la autorizan o no. Estados Unidos manejó unilateralmente y aplicó las medidas. Y la Organización Mundial de Comercio en este gráfico que quiero compartir con ustedes, lo está señalando que el comercio mundial a fines por trimestres, en el cuarto trimestre del 24, había crecido un poquito. Ya el de servicios es el amarillo, el de bienes es el azul, que es el que nos vamos a poner en falta. Crecería en el primer trimestre 2%, en el segundo también un 2,5% y se espera que siga creciendo en el tercer trimestre. Por tanto, el comercio mundial se mantiene fuerte, como dice la OMC, en el segundo y tercer trimestre, hasta septiembre. Concluimos, Fondo y OMC dirían, no pasó nada. Entonces, esa es la preocupación un poco. Y una forma de tratar de analizar por qué ese impacto negativo no fue tan fuerte
es que el impacto no fue tan negativo. Por un lado, las estadísticas de Estados Unidos han estado señalando la caída del déficit comercial, sobre todo por los meses, en el mes de agosto, en el mes de abril. Y bueno, este es un cuadro que grafica mensualmente la balanza de bienes, sin considerar servicios. Bienes es la excusa de Estados Unidos que tiene déficit, en servicios tiene superávit. Por lo tanto, analizamos comercio de bienes. Y en este gráfico mensual nos está dando el comportamiento que el déficit estaba profundizando, acentuándose. Y aquí hubo realmente un punto de inflexión, un cambio en la tendencia y todo eso. Pero un cambio que vamos a analizar que tiene características especiales. Uno, que mantiene la tendencia anterior, es decir, a lo que era el 2023, el nivel actual del déficit de agosto de 2025 de 85.000 millones de dólares, es similar al que se tenía en abril en el 2023. Por lo tanto, en promedio ha habido un punto de inflexión que ha sido fuerte, pero en promedio el déficit se ha mantenido. Pero hay otro dato que es el que lo calculé con los datos de Estados Unidos, la fuente de Estados Unidos. Y ahí es el déficit acumulado, es decir, enero a febrero del 2023 con el 2024 y con el 2025, ya no mensual. ¿Y qué observamos? Que el déficit no ha sido reducido. Se ha profundizado, se ha ampliado, ha aumentado el déficit de bienes de Estados Unidos. Uno simplemente puede decir, bueno, no ha cumplido toda la política de Trump, habrá que ver hasta fin de año, todo eso. Pero el impacto inicial no fue una reducción brutal del déficit como se esperaba. No fue una reducción paulatina del déficit, sino el déficit, lo que vamos a ver después, aumentó, pero aumentó de distinta forma, de distinta manera. ¿En qué manera? En que, por ejemplo, con China, ahí es donde hubo el mayor ajuste entre del 2024, enero-agosto, con enero-agosto del 2025. En este cuadro de la izquierda son en miles de millones de dólares la reducción de 40.000 millones de dólares el déficit comercial con China, que ya vino disminuyendo desde 2023-2020. Este es el que estamos analizando, el impacto de Trump 2. Y en los otros problemas que uno puede ver es que ese déficit de China se lo han tomado otros países. ¿Qué quiere decir? Taiwán aumentó su déficit comercial con los Estados Unidos en 40.000 millones de dólares. Suiza aumentó su déficit. Canadá es un efecto no deseado. Canadá ha caído y es uno de los países afectados por la política de Trump. Trump está peleado con Canadá por cuestiones o personales o de fondo. Y Canadá es la que ha disminuido. México ganó lo que se esperaba, pero no tanto. La Unión Europea no cayó su comercio con Estados Unidos, y son países con los que ha hecho acuerdos, con ya establecidos reglas del juego supuestamente que se van a regular. Y el Reino Unido es el invitado, pues convidado de piedra, hizo un acuerdo sabiendo que tenía más bien una relación con Estados Unidos distinta y ahora más bien ganó de su acuerdo, está en muy buenas relaciones con Estados Unidos. El tema es, lo que podemos observar, es que el déficit comercial se ha redistribuido. Hay países ganadores, como Unión Europea, México, Taiwán, Suiza, Reino Unido, y países perdedores, como Canadá, China, por ejemplo, que han estado.
Y entonces el tema es de que ha manejado los déficits comerciales en una política, en una geopolítica, en una relación estratégica por el tema de Asia. Taiwán, por ejemplo, no es una simple relación comercial, es una relación geopolítica y militar tremenda. Por lo tanto, hay un juego más allá de un arancel donde está una redefinición de las relaciones comerciales. Los efectos, como se hacen los cálculos en varios trabajos, en Estados Unidos los hacen todos los días, pero por ejemplo, de este de Budget Lab, saca los efectos en el nivel del PIB que podría provocar las tarifas hasta octubre del 2025. Y en el último cálculo es esto, es decir, que hay un efecto negativo que inclusive puede llegar hasta un 1% del PIB en el 2026, según estas estimaciones. Y después este impacto se va disminuyendo, pero en el largo plazo llega a tener un impacto de 0,4% del PIB hasta el 2035. Por lo tanto, hay un efecto de reducción del producto en Estados Unidos resultado del arancel, de la guerra comercial. La tasa de desempleo aumentaría, pero no tanto, 0,3% en 2025 y 0,7% en 2026. Y el tema es de que hay un impacto que no solo hay que medirlo hasta agosto de 2025, sino habrá que esperar un poco más su impacto acumulado. Por países, este mismo estudio analiza el impacto en Estados Unidos en su PIB, sería el más alto, también en China, que serían los dos, y Canadá aparece, porque Canadá parecía como que no iba a ser afectado. Es uno de los países más afectados junto con China. Y los demás, el impacto en México, más bien un efecto positivo, Inglaterra también, la Unión Europea, el mundo en sí, el total del mundo tendría un efecto negativo, pero estamos hablando de 0,10 puntos porcentuales. En general, los impactos que uno podría esperar que puedan ser muy fuertes no son tanto, pero después son acumulativos. Los últimos datos que aparecieron después del cese de la huelga de datos y el apagón en Estados Unidos por el tema de la ampliación del tema fiscal, la tasa de desempleo, el que se tiene de septiembre, que está a un 4,4% de desempleo, y el efecto en las nóminas, que es otra forma de medir por el número de inscritos en las nóminas salariales, todavía registra en septiembre un incremento. Ahora, lo que se ha dicho es que con el apagón, con todos los datos de empleo y de precios se han diferido, y lo que es como volar, dice, un avión sin instrumento, porque el FED tiene que tomar decisiones en diciembre, en este mes de diciembre y a la próxima semana, y los datos no son fáciles para hacer un seguimiento de el tema de empleo y también de inflación. Pero en todo caso, la tasa de desempleo del 4,4 es un máximo de 4 años. Entonces, todas las apuestas son de que el sistema federal, el Banco de Estados Unidos, va a disminuir, aunque lo que está discutiendo si es poco, 0,25 puntos o más su tasa en la próxima semana. Lo que sí, para concluir, que estos son los datos de LBR, de las recesiones que han habido cronológicamente en Estados Unidos. Esa es la forma que ellos hacen con unos 6 indicadores de ese seguimiento. Y con base en esos datos y analizando históricamente, se ve de que no habría unas señales de una recesión en los tiempos actuales. Y en esto me ha interesado un trabajo en Project Syndicate que sacó Muriel Rubini de 3 escenarios de Estados Unidos.
de tendencia. Escenario base, que es el que él está propugnando, un escenario pesimista y el optimista. En el escenario base va a haber una desaceleración del crecimiento. Quiere decir que el PIB crecería por debajo de su tendencia. Entonces, pero no está hablando de una recesión, sino desaceleración. La inflación tendría 2% que está buscando el Banco de Estados Unidos, el Fed. Habría un entorno ya de haber llegado a una disminución de los conflictos comerciales a nivel mundial y supone que sigue la IA en los mercados bursátiles en este auge financiero, bursátil y artificial, yo diría, no de inteligencia artificial, sino de artificial en la expansión, en los niveles. Y habría una desaceleración, obviamente, con relaciones a un escenario sin conflictos, pero sería leve. Entonces, este es el escenario eh, que lo plantea Nouriel Rubini. Uno puede encontrar un escenario pesimista, pero que no es muy pesimista. Recesión breve y superficial. Aumento de la inflación debido a los efectos de los aranceles con retraso. La burbuja de la IA. Aquí están las apuestas, si es burbuja y cuándo estalla la burbuja. Pero sí concluyo con una recesión breve. El escenario optimista, que es el que manejan los asesores de Trump, es un crecimiento sólido. La inflación subyacente, sin embargo, no baja del 3% y no se alcanza el objetivo del 2%. Y todo el auge y todo eso debe a ganancias de productividad de la IA. Hasta el Fondo Monetario Internacional recomienda en sus políticas de ajuste la IA como una forma de salvar a un país que está en crisis y que con la IA se va a salvar. Y hay un escenario, alcista que se vive de la bolsa, todo, pero sin aterrizaje duro, sin aterrizaje fuerte. Bueno, quería con esto concluir de que el tema es amplio, estamos realmente en un entorno de alta incertidumbre, de conflictos, y no se ven, no se visualizan líderes como en América Latina era en el pasado, en situaciones de crisis, como era Europa en situaciones de guerra mundial y todo eso, y ni siquiera China, que uno podría esperar ahí la salida está en el mismo sistema, en un sistema capitalista de la economía mundial, pero con redistribución de recursos, redistribución geopolítica. Quería concluir con mi homenaje a Hugo. Nada más. Muchas gracias, querido Gabriel, por esta presentación extraordinaria que nos has hecho y esta, digamos, constatación notable que realmente nos ilustra muchísimo acerca de lo que está pasando. Muchas gracias, Gabriel. Queremos continuar esta parte de presentaciones del informe económico mensual Hugo Facio Rigazzi, con la presentación a ustedes de las series Senda, que Senda actualiza regularmente, digamos, acerca del comportamiento eh, del ciclo económico secular, economía mundial. Eh, Me gustaría saber si pueden ver en este momento lo que yo estoy viendo, un Sí, gráfico. así es. Perfecto. Eh, bueno, este gráfico lo hemos presentado, digamos, en otras versiones del informe económico Hugo Facio. Eh, Presenta los dos últimos ciclos seculares de la economía mundial y los presenta mediante dos series.
que están actualizadas ambas en oro y que son, por una parte, la serie de el Wall Street. Esta serie azul es Wall Street y esta serie amarilla es el valor del dólar, ambos valorizados en oro. Ahora, acá atrás hay otra serie que es Wall Street, pero valorizada en dólares ajustados por inflación. Ahora, ¿qué es lo que se... Bueno, perdón, y el gráfico gris del fondo es el empleo en los Estados Unidos. Ahora, ustedes se dan cuenta que aquí este es el último ciclo del siglo XX, ¿no es cierto? Que se inició en 1966. Perdón, 1990, 66, sí, está bien, 1966. Entonces, ahí se inicia este ciclo con algunos ciclos cortos muy agudos y cae brutalmente, ¿no es cierto?, en 1971 en dos enviones la economía y cae la economía y cae Wall Street, digamos, hasta, y toca fondo en 1980. Entonces hay una caída secular muy fuerte en dos ciclos muy fuertes también y que toca fondo en 1980. Y ahí se inicia la larguísima recuperación que sube desde 1980 a lo largo de dos décadas hasta fin de siglo. Ese es el último ciclo secular del siglo XX. Y exactamente con el cambio de siglo se inicia la caída del primer ciclo secular del siglo XXI. Bueno, y este cae en dos enviones bastante violentos, digamos, lo que se conoció acá como la crisis .com, que fue en los primeros años de la primera década de este siglo, se inició el 2000, y en una segunda caída muy fuerte que fue la crisis subprime, que se inició en el 2007 y que cayó hasta fines de en la primera década del siglo. Y de ahí hacia acá, la economía se ha venido recuperando. Ahora, el que usa este ciclo, digamos, esta forma de expresar el ciclo, nosotros por lo menos lo hemos tomado, de un analista de mercado al cual respetamos mucho. Además es un hombre muy culto, en fin, que escribe siempre, es un agrado leerlo. Bueno, que se llama John Others y que él se hizo famoso en el mundo entero, al igual que Rubini, porque tuvieron, digamos, un comportamiento muy importante en la predicción y en el seguimiento de la crisis de subprime, justamente. Entonces, por eso, digamos, tomamos este gráfico para medir este comportamiento. De hecho, la formulación ciclo secular es de él. Él fue el que la popularizó, digamos, este ciclo secular del capitalismo, que todos los ciclos cortos, cada 7 años, eso los conoce todo el mundo, pero este ciclo secular es el que descubrió Kondratiev en 1927. Constató, no es que haya descubierto, constató. Bueno, pero durante la última crisis, entonces, este gran analista de mercados, que era analista del Financial Times y ahora está en Bloomberg, él presentó precisamente este gráfico, digamos, del ciclo secular y lo llamó así, ciclo secular. Bueno, él, voy a hacer un breve paréntesis porque se ha incorporado Álvaro Gallegos y Carolina Pinto, que les pido por favor que acepten que los incorporemos en la sala. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo quería mostrar? Lo que quería mostrar es que si bien es verdad lo que dice Gabriel, que el impacto, digamos, sobre las importaciones y exportaciones
de la política de Trump ha sido muy leve, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? Que eso es lo que constata, lo que nos ha mostrado Gabriel de una forma brillante. Bueno, eh, pero lo que yo quiero mostrar de este gráfico es el impacto brutal que tiene lo que está pasando sobre el valor del dólar. Es decir, la depreciación del dólar, el dólar tiene un comportamiento medido en oro. eh, Hola Álvaro, ¿cómo estás? Un abrazo muy grande. Bienvenido. El dólar tiene un comportamiento que tiene cíclico también. El ciclo secular lo afecta, medido así en oro. Y ustedes se dan cuenta que sigue el ciclo. Cuando cae, digamos, el Wall Street, medido en oro, el dólar cae también en valor, medido en oro. Compra menos onzas de oro, por decirlo de alguna forma, un dólar o 1.000 dólares, ¿no es cierto? Bueno, después toca fondo más o menos en el mismo momento de, digamos, el valor del dólar, así medido, y después se recupera junto con el ciclo hasta alcanzar su máximo, justamente en punto máximo del ciclo medido así por Wall Street Medio Honor. Pero hay que constatar que el empleo de Estados Unidos, ustedes se dan cuenta, es el área gris del fondo, pero se nota que sigue un ciclo parecido, digamos. O sea, no es que esta forma de presentar el ciclo económico con el mercado financiero sea ajeno a lo que está pasando en la economía real. Porque ese gráfico del fondo, fíjense ustedes que es el gráfico de justamente la serie que mencionó recién Gabriel, que que son las cotizaciones previsionales en Estados Unidos, que es lo que llaman payroll, ¿no es cierto? El empleo no agrícola, en fin, es lo que mide este indicador, el payroll. Bueno, esto es el payroll, pero dividido por la población total. O sea, por lo tanto, es qué porcentaje de la población total mayor de 16 años, que teóricamente puede trabajar aunque esté jubilada, eh, qué porcentaje está ocupada, digamos, con empleo formal en un mes determinado. Esto es una serie mensual. Y tiene un máximo que llegó justamente en diciembre de 1999, en el cual, digamos, el empleo alcanzó al 62,6% de la población mayor de 16 años de ese momento. Es este punto de aquí. Ahora, cayó muy fuertemente eso y llegó acá, digamos, a tener una caída, digamos, hasta el 54%. O sea, cayó del 62% al 54%. Para que ustedes se hagan una idea, en Chile, la proporción entre los cotizantes de AFP en un mes cualquiera, que es el empleo formal, es el mismo payroll, son las planillas de pago, digamos, eh, comparado con la población total, alcanza un 46%. Ahora, en Estados Unidos, por ejemplo, aquí este ciclo llega hasta 1960, pero en 1960, por ejemplo, en 1965 era un 47%, parecido al que tiene Chile hoy día, esa proporción de empleo formal, digamos, dividido por la población total. Ahora, pero la caída fue muy fuerte del empleo y cayó, como le digo, hasta un 54% de la población mayor de 16 años, pero se recuperó, digamos, iba en vías de recuperación y había llegado, antes del COVID, había llegado a 58%. Estamos hablando de la economía real, del empleo, medida por el indicador más masivo, que es un censo en realidad de las planillas de pago que se hacen todos los empleadores en todo el país, tanto en Estados Unidos como acá. En Estados Unidos son 158 millones las ocupaciones, digamos, cada mes, más o menos, ¿no es cierto? Y en Chile son 7 millones, una economía mucho más chica. Pero, de todas maneras, allá y acá son censos de todas las liquidaciones de sueldo que se hacen ese mes.
¿no es cierto? Entonces, bueno, pero el punto es que la economía se había recuperado hasta 58%, todavía lejos de el máximo de 62,4% que llegó en el año, al inicio del año 2000. Ahora, ¿qué ha pasado después? Vino el COVID, una caída brutal, redujo esta proporción a 50% y posteriormente se recuperó de inmediato. Y a fines del año 2024 había alcanzado a 59%, una cifra superior a la que tenía antes del COVID. Entonces se recuperó rápidamente y llegó acá arriba, ¿no es cierto?, a 59%. Pero ¿qué ha pasado después? De, a lo largo del 2020, eso fue en diciembre del 2024, pero ahí asumió Trump. Y en el 2025, esta proporción, que nosotros la actualizamos, la tenemos actualizada hasta diciembre, eh, simplemente proyectando la de septiembre, que es el último dato que hay, y la proyectamos de acuerdo a lo que varía entre un mes y otro en los 10 años anteriores, porque tiene cierta estacionalidad este movimiento. Pero ha caído bastante, digamos, en lo que es el año, y de acuerdo a esa proyección está hoy en 58%. Ese es el comportamiento de la economía norteamericana, después de todo el barullo de Trump en sus, digamos, aranceles y todo. Pero es un efecto bastante, digamos, importante. Porque claro, la economía ha ido agregando empleos todo el tiempo, pero la población también ha ido aumentando. Entonces, por lo tanto, la proporción ha ido bajando. Ahora, ¿pero qué ha pasado con el dólar? Fíjense ustedes que el dólar, que en el ciclo anterior, ustedes se dan cuenta que cayó hasta el fondo en 1980, es la cifra amarilla, esta línea amarilla, pero después se recuperó con vaivenes, por supuesto, en 1990 tuvo una caída fuerte de nuevo, pero básicamente se recuperó el valor del dólar medido en oro a lo largo de toda la recuperación del ciclo, que duró 2 décadas. Bueno, ¿qué ha pasado ahora? El dólar cayó muy fuertemente, más o menos lo mismo que había caído en el ciclo anterior. Ustedes se dan cuenta que es muy parecida la caída. Y se iba recuperando, digamos, hasta antes del COVID. Pero vino el COVID y el dólar siguió cayendo muy fuertemente, hasta después del COVID, pero hasta antes de la llegada de Trump, que es aquí, ¿no es cierto? Ahora, eso es muy fácil de explicar porque las economías, como ustedes saben, los bancos centrales, cuando hay una crisis muy importante en la economía, después de la pésima experiencia del año 1930, ¿no es cierto? El propio Friedman recomendó que lo que había que hacer, ¿no es cierto?, era lo que Wagenknecht decía ya en la crisis de 1850, ¿no es cierto? Y era que los bancos centrales tenían que emitir dinero porque la demanda por dinero aumentaba mucho porque se cortaba el crédito durante las crisis. Entonces, el resultado es que emitieron mucho dinero, todos los bancos centrales de todo el mundo, porque aumentaron mucho el gasto público para enfrentar la emergencia del COVID. Y por lo tanto es natural que el dólar se haya depreciado simplemente porque la emisión fue brutal en ese periodo. Ahora, pero, ¿qué es lo que ha pasado después, po? Lo que ha pasado después es que ha seguido cayendo muy fuertemente a pesar de que, digamos, los mercados financieros medidos en oro se recuperaron y a pesar de que el empleo también se recuperó. Pero ¿qué es lo que pasó con el dólar? Siguió cayendo y hoy día está en su mínimo histórico, en su mínimo histórico. Entonces, el efecto que ha tenido en realidad la política de Trump en general ha sido, ayudada por el COVID, hay que decirlo, pero ha sido un comportamiento del dólar, que es un comportamiento que no sigue, digamos, al ciclo secular. Fíjense que hay un dato interesante de la actualización de este mes, que yo se los quiero mostrar, porque, digamos, pudiera ser que tuviéramos ¿cómo se llama?
predicción, ¿no es cierto?, que pudiera ser bien interesante. Porque quiero mostrarles, estos son los mismos dos ciclos con las mismas dos variables. Es decir, la azul es Wall Street medido en oro, esa, y esta otra es el dólar medido en oro. ¿Cuánto oro compra, digamos, $1.000? Bueno, son las mismas dos que vimos, pero aquí están superpuestas en los dos ciclos últimos, que es lo mismo que vimos antes. De modo que uno pueda comparar qué pasa, por ejemplo, ahora vamos en el mes número 309 del ciclo que se inició en el año 2000. Bueno, ¿y qué ha pasado con Wall Street? Muy parecido a lo que había pasado con Wall Street en el ciclo anterior. Es decir, si ustedes se dan cuenta, partieron juntos, porque los dos aquí los ponemos que parten en 100, ¿no es cierto? Bueno, partieron en 100 los dos ciclos y en 309 meses transcurridos llegamos, ¿no es cierto?, a 35 y en el ciclo anterior llegamos a 38, 40. O sea, más o menos el comportamiento de Wall Street medio en oro es muy similar en ambos ciclos. Ahora, ¿pero qué ha pasado con el dólar, en cambio? Con el dólar, la caída anterior fue muy fuerte, pero fue muy fuerte la caída del dólar en el ciclo anterior porque eh, aquí, en este punto de mayor altura, se terminó con la paridad que había de $35 la onza. ¿Se acuerdan ustedes que hasta 1971 eran $35 de entonces la onza, que equivalen más o menos a $400 la onza de hoy? Cayó muy fuertemente, ¿no es cierto? Muy fuertemente el dólar medio en oro y cayó y topó un mínimo de 14 partiendo de 100 en acá. O sea, de 100 cayó hasta 14. O sea, perdió ¿cuánto es eso? 86% de su valor. Bueno, ahora, ese fue el comportamiento en el ciclo anterior del dólar. Ahora, en el ciclo actual, que no tuvo esa liberación, porque esta caída muy fuerte aquí, una parte de ella se debe a que se liberó el precio del oro, digamos. Entonces, cambió esa paridad porque ya no estaba fijo, ¿no es cierto? Bueno, pero resulta que se recuperó después muy rápidamente el valor del dólar. Pero ¿qué ha pasado ahora? La caída, fíjese usted, llegó en el último mes, en el mes 309, y el mes 309 es, digamos, eh, ahora el diciembre del 2025, ¿no es cierto? El mes 309. Y en el ciclo anterior era octubre de 1991. Entonces, en ese mes, digamos, en esa equivalencia, bueno, el valor del dólar llegó al mínimo histórico que alcanzó en el ciclo anterior, digamos, en el mes 171. O sea, lo que les quería comentar es que, digamos, en lo probable es que este valor suba, el valor del dólar. Lo probable es que la economía se recupere, digamos, y siga creciendo hasta pasar, digamos, el máximo anterior, es lo más probable. Estos son movimientos muy pesados. Estos ciclos son movimientos de millones de productores en todo el mundo que compiten. Y como todos los movimientos de grandes masas de partículas, ¿no es cierto?, se van orientando en una dirección u otra, pero tienen una cierta dinámica, como las corrientes marinas, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, y que van más allá de la capacidad de lo que tienen los bancos centrales u otros de determinar su curso. Ahora, por eso son estos ciclos seculares. Ahora, el asunto es que, digamos, la fuerza de ese movimiento cíclico el movimiento natural debería ser que estamos parados igual que a inicios de los 90, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que pasó en la década de los 90? Lo que pasó en la década de los 90 es un boom ustedes recuerdan, el boom de las .com, el boom de todas esas cosas, ¿no es cierto?, que llegó hasta fin de siglo acá, para después empezar ya a caer brutalmente. Pero
Lo que debería esperarse en realidad tanto en el movimiento de la economía misma es que, digamos, siga agregándose crecimiento económico, porque todavía estamos hoy día mucho más bajo de lo que estábamos a principios de siglo. Eso lo vieron en el gráfico del empleo también. Entonces, este movimiento pesado empuja, digámoslo así, hacia arriba. Entonces, digamos, de acuerdo a este análisis, ¿no es cierto? Entonces, bueno, debería esperarse eso. Ahora, ¿qué significaría que se empezara a recuperar el dólar? Que como digo, justamente en este mes ha llegado a su mínimo histórico igual al fondo del ciclo anterior, de 14. Ahora, debería empezar a recuperarse. Ahora, eso significa que el precio del oro debería bajar. Ahora, el precio del oro está en este momento a algo así como 4.300 dólares la onza, el último mes. Pero lo último que les quiero mostrar es este cuadrito, digamos. El dólar, esto está actualizado al día de ayer, me parece. Está a 4.237 dólares la onza. La onza son como 28 gramos. Equivale eso a que 1.000 dólares compran menos de un cuarto de onza de oro. Menos de un cuarto de onza de oro. Ahora, la caída, sin embargo, en el año ha sido impresionante. Fíjense ustedes que el dólar medido en oro ha caído un 37% en este año. 37%. Ahora, el euro, por ejemplo, ha caído 33%. El peso ha caído 33%. El euro, perdón, ha caído 28%. O sea, ha caído mucho menos que el dólar. Bueno, pero la caída del dólar es brutal en este año. Ahora, aquí se suman otros aspectos, como el uso geopolítico del dólar, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, ahora Europa está diciendo que va a congelar los activos, o sea, que va a usar los activos rusos para financiar la guerra de Ucrania, qué sé yo. Bueno, y todo eso, los belgas, ¿no es cierto?, que son los que tienen guardado las reservas de oro perdón, de dólares, bien digo, de Rusia y de euros, ¿no es cierto?, la tienen ellos en un depósito ahí, los belgas. Ellos se oponen a que digamos, use esto la, la, la Unión Europea o la OTAN para financiar a Ucrania, porque imagínense ustedes el desprestigio, ¿quién más les va a querer dejar a ellos en euros y en su terreno sus reservas? Nadie, pues. Entonces, en este momento están discutiendo una posición y hay personas, el Financial Times dice que en este momento, o en su edición de hoy día, esto es muy candente, el Financial Times está diciendo, ¿cierto?, que Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Unión Europea, del Consejo Europeo, no, perdón, de la Comunidad Europea, ella está testeando los límites de la legalidad, dicen, al insistir en esta política de usar las reservas rusas. Entonces, bueno, pero esto ha afectado el dólar, porque la demanda por dólares en el mundo, ¿no es cierto? La oferta por el dólar es una moneda, algo que no tiene valor, pero en sí, pero depende por lo tanto su valor de que se ajuste a la demanda por dinero. Y la demanda del dólar, a diferencia de otras monedas, es que hay una demanda de dólares para el comercio mundial y para el tesoro mundial en el cual las reservas de los bancos centrales tienen un peso importante. Pero ¿qué pasa si el dólar le congelan las reservas, digamos, en dólares? ¿Qué es lo que pasa con el dólar? La gente va a preferir tener las reservas en oro, po. Y entonces ha habido unas compras muy fuertes de oro para reservas en los bancos centrales. Entonces, pero ¿qué es lo que yo quiero hacer para complementar el análisis fantástico que nos ha dado, digamos, Gabriel? Entre paréntesis, Álvaro, para tu comentario, Gabriel nos mostró el efecto del terremoto tarifario que ha hecho Trump, digamos, y el efecto en la economía es cero, es muy poco. Así que yo creciendo el déficit de Estados Unidos, digamos, lo que él dice que en realidad
creció más con unos países que con otros, pero el efecto es muy, muy poco. Pero el efecto sobre el dólar es muy fuerte, muy fuerte. Ahora, eh, yo lo último que quiero decir para cerrar este complemento de lo que ha planteado Gabriel es, digamos, son los sucesos geopolíticos que están precipitándose por estos días. Eh, la, el primer hecho, digamos, es el hecho más importante, en realidad es un hecho geopolítico, y es que Estados Unidos ha redefinido su posición estratégica en el mundo. Con bastante realismo ha definido que ya no puede estar haciéndose cargo, ¿no es cierto?, de todos los conflictos del mundo y de estar, por ejemplo, dando cobertura defensiva a la Unión Europea, que no puede seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque ha cambiado el equilibrio de fuerzas mundiales y ha cambiado a favor del mundo emergente. Y va a seguir cambiando a favor del mundo emergente, porque el mundo emergente es el 90% de la humanidad y ellos son el 10%. Estados Unidos menos, el 5% de la población mundial. Entonces le va a terminar pasando, ¿no es cierto? Lo mismo que le pasó a Inglaterra, lo mismo que le pasó a Europa, que hoy día son, digamos, los países europeos que eran grandes potencias en el siglo XIX, ¿no es cierto? Porque eran los únicos que se habían urbanizado, digamos, ahora, digamos, son potencias de segunda. Bueno, en el mundo a fines del siglo XXI, cuando el 90% haga la misma transición que hicieron esos países en el siglo XIX y que les dio esa tremenda ventaja, ¿no es cierto? Bueno, ellos van a ser reducidos al papel que tiene Inglaterra hoy día, que siendo el amo del mundo en el siglo XIX, terminó siendo en el siglo XX una potencia de segundo orden. Entonces viven muy bien los ingleses, no se trata que se vayan para abajo, pero en términos del peso relativo ha cambiado totalmente. Y hoy día el peso del mundo emergente, a grosso modo, ha igualado el peso, digamos, en todos los sentidos de Occidente. Bueno, y eso es un avance que es como el de las placas tectónicas. ¿Cómo avanzan las placas tectónicas? O sea, por ejemplo, cuando la placa sobre la cual está Chile, ¿no es cierto? Y América Latina entera, avanza sobre la placa del Pacífico, ¿no es cierto? Entonces, y es como un rompehielo que se sube encima de la placa del Pacífico, pero en un momento determinado el peso es tan grande que la quiebra. ¿Y qué es lo que pasa cuando se quiebra la placa del Pacífico con el peso de la placa de América que se le está subiendo encima? Hay un terremoto po, y una erupción volcánica, ¿no es cierto? Pero básicamente hay un tremendo reajuste, digamos. Los quiebres son violentos. Bueno, y lo que está sucediendo ahora es un quiebre violento producto del avance del mundo emergente sobre el conjunto, sobre un terreno que antes hegemonizaba Occidente. Y ha producido un quiebre. ¿Y el quiebre cuándo se está manifestando? Ahora. ¿Y dónde se está manifestando? En Ucrania. ¿Y cómo se está manifestando? En que se están poniendo de acuerdo Rusia y Ucrania para decidir el destino de la guerra en Ucrania bajo los términos de Rusia. Porque eso es lo que está pasando ahora. Y dejaron de lado completamente tanto a Ucrania como a Europa de la mesa de negociación. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Y eso le dan el hachazo con lo que se publicó hoy día, que es la Estrategia Nacional de Estados Unidos. Y que por favor, yo la acabo de terminar de leer y no puedo creerlo, digamos. O sea, es un documento, indudablemente hay que leerlo. ¿Y qué es lo que dice ese documento? Ese documento dice exactamente lo que yo les estoy diciendo, que Estados Unidos tiene que hacer un pivote hacia Asia, que porque su adversario principal es China, porque su objetivo es seguir siendo la potencia dominante, ¿no es cierto?, en un cuadro en el cual ya el mundo emergente pesa lo mismo y China pesa lo mismo o más que él, y por lo tanto tiene que orientar todo su esfuerzo de todo orden hacia enfrentar ese desafío que viene de China y no puede hacerse cargo de Europa. Pero ¿cuál es el efecto que eso tiene en Europa? Que resulta que Europa vivía
como dice Trump, bien correctamente, a la cochiguagua del paraguas defensivo que le proporcionaba después, desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos. Y se lo quita ahora. Y Ucrania, ¿no es cierto? Había lanzado el propio Estados Unidos con la estrategia anterior de aislar a Rusia, qué sé yo, había, digamos, calculando mal la correlación de fuerza, había impulsado esta guerra. Pero resulta que ahora se dan cuenta que la están perdiendo, pues. Y la están perdiendo porque también Rusia recuperó, se reconstituyó después de la caída de la Unión Soviética y decidió que no podía seguir la OTAN, digamos, avanzando. Se los dijo en todos los tonos. Les dijo, esto no puede ser. Y los otros seguían preparando, ¿no es cierto?, el ejército ucraniano para que iba en el año 2022 a invadir el Donbass, ¿no es cierto?, que se habían independizado. Recuerdan ustedes con el apoyo subrepticio de Rusia, por cierto, se habían independizado. Bueno, ¿y qué es lo que iba a pasar? Iban a barrer con todo eso, ¿no es cierto? Tenían fuerzas militares poderosísimas que habían construido los ucranianos. ¿Y qué es lo que hicieron los rusos? Invadieron, entre comillas, digamos, es decir, lanzaron una operación militar especial, como la llaman, en que básicamente se adelantaron a lo que iban a hacer los ucranianos. Bueno, pero eso hoy día cambió. Y ese es un terremoto, terremoto. Ahora, en este terremoto, yo creo, fíjate que nosotros vamos a tener que dedicar este año, por lo menos en Senda, yo voy a proponer que así lo hagamos y los invito a que lo hagamos juntos, a analizar los efectos que esto tiene sobre América Latina, porque si ustedes leen el documento de estrategia de los Estados Unidos, que es un documento oficial de la Casa Blanca y se publicó hoy día, ayer en realidad, ¿qué es lo que dice ese documento? En primer lugar, no nos deja fuera. Dicen, no nos vamos a preocupar de todo el mundo, vamos a preocuparnos de las cosas importantes, dice el documento. Ay, ¿y cuánto le dedica a América Latina? Bastante. ¿Y qué es lo que le dedica? Lo define de la siguiente manera. El interés estratégico de Estados Unidos se expresa aplicando la doctrina Monroe-Trump. ¿Y cuál era la doctrina Monroe? América para los americanos, ustedes la recuerdan, ¿no es cierto? Hace 2 siglos. Bueno, hoy día Estados Unidos define como su política oficial América para los americanos. Y eso significa, y lo dicen en el documento, que nuestros recursos, y nuestro significa el hemisferio occidental, tenemos que controlarlo nosotros y tenemos que impedir que la potencia rival nuestra, es decir, en este caso principalmente China, se entre al continente nuestro, digamos, teniendo mucho comercio con nosotros, mucho, digamos, control de los recursos naturales, en fin. Esa es la política que estamos enfrentados. Ese es el momento en que estamos enfrentados. Un momento de terremoto, de cambio en la situación geopolítica y que va a traer cualquier cantidad de consecuencias, porque ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo que tenemos que hacer nosotros es lo que hacen todos los países bien plantados, pues. Tenemos que ver cuáles son nuestros intereses nacionales y actuar de acuerdo a ellos. ¿Y cuáles son nuestros intereses? Es, en primer lugar, afirmar nuestra soberanía. Y nuestra soberanía se afirma, digamos, en la soberanía sobre nuestros recursos, en primer lugar, pues. Y si resulta que nuestro vecino del norte ha decidido que nuestros recursos son de ellos, lo dice así, nuestros recursos, en el documento de estrategia nacional. Ahora habla como si estuviera hablando del hemisferio occidental, digamos, pero eso es lo que dice. Ahora, el punto es que, digamos, este es un momento en que estamos despertando al realismo de la situación internacional. Después, digamos, de que pasamos, después de la caída de la Unión Soviética, ¿no es cierto?, 3 décadas digamos, de sueños al respecto, en que se suponía, ¿no es cierto?, que Estados Unidos, una potencia benévola, que estaba administrando el mundo, ya no había, no tenía rivales y por lo tanto se dedicaba a difundir a cañonazos la libertad y la democracia en el mundo entero. Bueno, pues bien, ahora está este documento diciendo lo que realmente quiere Estados Unidos. Y lo que quiere es enfrentar a China para mantener su posición hegemónica todo lo que pueda. Ahora,
Eso es un problema gravísimo a nivel mundial, porque perfectamente, como tienen el ejército todavía más poderosa, pueden cometer la irracionalidad de sostener, pretender sostenerlo con la fuerza militar. En Europa están siendo racionales, ¿eh? Porque esta nueva política de entenderse con los rusos es justamente reconocer la capacidad militar que tiene Rusia, en Europa, en ese punto, ¿no es cierto? Pero, en resumen, el cuadro que se está desenvolviendo en este momento, en este mes de diciembre de 2025, es un cuadro dramático y que a mi juicio, a nuestro juicio, a juicio de Senda, el camino de salir de esto, el único camino para tener un mínimo de soberanía en el siglo XXI, en este marco, es la integración latinoamericana. La integración, la integración, la integración. Y, digamos, nuestros principales socios comerciales no es Estados Unidos y no es China, es América Latina. Es decir, si uno suma, digamos, el intercambio que tenemos con Brasil, con Perú y con Argentina, ya llegamos al mismo nivel prácticamente de China, que es el principal socio comercial. Pero en resumen, y como América Latina, entendernos con los BRICS, que son los países emergentes, ¿no es cierto? Y este es el lado que va a ganar. Si esta demencia, mire, leer el documento de Trump, de la estrategia, es como ver un matón golpeándose el pecho. Esa es la sensación que da. Pero la verdad es que detrás de él es un matón de segunda categoría, pues, porque tiene un 5% de la población mundial, pues. Y por este lado hay un 90% de la población mundial, pues. Y si le suman, digamos, todos los demás, ¿no es cierto? Europa y Japón, el occidente es un 10% de la población mundial. América Latina tiene más población que Estados Unidos. Para tener 700 millones de habitantes, estos diablos tienen ¿cuánto? ¿400? Por ahí. Entonces, en resumen, lo que queremos plantear como senda y agradeciendo la fantástica presentación que nos ha hecho Gabriel, lo que queremos hacer es proponerles que iniciemos durante todo el año que viene un ciclo especial dedicado al nuevo equilibrio geopolítico y las consecuencias que eso tiene para América Latina. Esa es la propuesta nuestra. Yo le doy la palabra a nuestro querido Álvaro y Juan Carlos, si tú quieres también opinar, y desde luego, Gabriel, tú cierras. Álvaro, por favor. Gracias, Manuel. Pido excusa por haber llegado tarde, me perdí la presentación de Gabriel, que debe haber sido fantástico, como es su costumbre de siempre iluminarnos sobre los temas económicos. He escuchado, sí, la presentación tuya, Manuel, como siempre, también muy sólida. Y, a ver, bueno, respecto a estos temas geopolíticos, claro, estamos en una situación muy jodida, ¿no? Porque básicamente esta es la reedición de la doctrina Monroe, que está basada en el famoso Destino Manifiesto eh, de los Estados Unidos de la época de Adams, ¿verdad? Y Así es. que, claro, y que en la práctica es expresión de un concepto de supremacía anglosajona sobre cualquier otra entidad popular, ¿cierto? La aplicaron con fuerza tremenda sobre los aborígenes de América del Norte y después la empezaron a aplicar a países latinoamericanos, ¿no es cierto? Partiendo por México, Por que supuesto, le robaron, ¿no es cierto?, la varios mitad. estados, la mitad del territorio y que posteriormente además invadieron México y tomaron la capital, Ciudad de México, la tomaron. Bueno, posteriormente han hecho otras barbaridades, por supuesto. Nuestra única esperanza es que hagan esas barbaridades con con la torpeza con que suelen hacerla. La otra vez estuve leyendo sobre la invasión a Grenada, esa pequeña islita en el Caribe,
y la verdad es que leí un texto que de fuente, por así decirlo, occidental, y es una sarta de errores, de impericias. Los tipos, perdone que desde esta pequeña lata, ¿no? Pero de acuerdo ¿Mm? con ese texto, los militares que llegaron a terreno sobre esta pequeña isla lo hacían sin mapas, usaban mapas turísticos. Y por supuesto, los mapas turísticos no son muy útiles para los fines militares porque no muestran la situación, la condición física, geofísica del terreno. No muestran altitudes, valles, nada, pues, son simplemente las cosas planas. Bueno, y así fue como metieron un montón de errores, tales como intentar rescatar a unos, porque era uno de los pretextos, ¿no? A unos estudiantes de medicina que estaban ahí en Grenada, que se suponía que eran unos 400 jóvenes norteamericanos que estaban allá, y los fueron a rescatar del lugar donde se suponía que estaban, y ocurría que ahí, ese no era el lugar donde estaban. No estaban ahí, era otro lugar. Entonces tuvieron que hacer organizar otra expedición para ir al lugar correcto. Cuando los encontraron se dieron cuenta que, o los jóvenes americanos le dijeron que en realidad había dos lugares y obviamente la fuerza militar no tenía la menor idea. Bueno, entonces una gran torpeza y un despliegue también al estilo Hollywood, o sea, exagerado. La fuerza de paracaidistas que llegó a Grenada venían de Guam, de la base de Guam. Entonces, ustedes se imaginan el esfuerzo logístico que significa traer del otro lado del mundo a unos batallones de paracaidistas. Pues bueno, vaya a ser uno. Ojalá que si se atreven a hacer ese tipo de incursiones nuevamente, como lo que estamos viendo que parecería ser Bueno, un próximo objetivo en Venezuela, bueno, ¿mm? esperemos que sean tan torpes como lo han sido antes, tan brutos, aunque eso no quita que van a causar enormes daños, enorme sufrimiento a la población local, va a ser terrible. Esperemos, esperemos que eso no se materialice, no se concrete, porque además estamos en un momento de, de muy poca solidaridad latinoamericana. Es dramático, es dramático. Hay varios países que tienen gobiernos de derecha que van a estar felices y van a apoyar la invasión. Eh, la otra vez en el debate, en uno de los debates, se le preguntó, cuando había 8 candidatos, se les preguntó a los candidatos esto, pues, ¿usted apoyaría una invasión militar a Venezuela? Y lamentablemente todos los candidatos de la derecha dijeron que sí, abiertamente. Entonces uno dice, pero por Dios, ¿cómo hemos retrocedido? Porque yo recuerdo, a comienzos de los años 60, cuando Estados Unidos decidió expulsar a Cuba de la OEA, y ordenó o instruyó romper relaciones. Bueno, en el caso de nuestro modesto país, de Chile, que tenía un gobierno de derecha con Jorge Alessandri, sí obedeció y Chile rompió relaciones con Cuba. Pero a la hora de la votación en la OEA para expulsar a Cuba de esa organización, el gobierno de derecha de Jorge Alessandri se abstuvo, no votó a favor. Entonces, ahora ve uno a estos representantes de esta nueva derecha y todos felices, pues. Sí, pero por supuesto. Es una absoluta carencia de perspectiva histórica, de perspectiva continental, de una perspectiva de futuro. O sea, ¿qué es lo que significa tolerar una cosa como esa, pues? Porque, claro, si invadieron Dominicana, invadieron Puerto Rico, invadieron Nicaragua, Grenada, ya, son pequeños países, pero esta cosa de Venezuela es realmente una cosa mayor, es una cosa mayor. No, no sé realmente cómo dimensionar las consecuencias de una idea tan grotesca como aquella. Ya, entonces estamos medio complicados en materia geopolítica. Oye, y lo otro que quería comentar, que no tiene nada que ver directamente con esto, pero sí tiene que ver con política, es que en el diario La Segunda de ayer, entiendo,
apareció una estupenda entrevista a nuestro estimado Rodrigo Carmi. Le envié ese ejemplar a, a Manuel para ver la posibilidad de, digamos, recortar esa entrevista desde el diario y compartirla entre todos nosotros y bueno, y con todos nuestros conocidos, redes sociales, pues está realmente estupenda esa entrevista que le hacen a Rodrigo Carme y a todos los insto, ¿no es cierto? Los llamo a que la vean, la revisen, la lean y, y se formen su opinión de lo que plantea ahí Rodrigo. Así que bueno, hasta por ahí me llego por ahora. Más ratito quiero tocar otro tema, pero es muy puntual, así que me lo reservo para la segunda oportunidad, estimado Manuel. Muchas gracias, Álvaro, muchas gracias. Eh, bueno, después en la grabación vas a poder ver la primera presentación Sí, de por Gabriel. supuesto. Bueno, Gabriel, usted tiene la palabra, tiene la sala para, digamos, cerrar esta conversación. Estamos llegando a las 8. Nos quedan todavía unos 15 minutos, pero por favor, y por supuesto, Álvaro, también Juan Carlos, tú quieres hacer una pregunta o intervenir, eh, digamos, ustedes pueden plantear opiniones después de Gabriel. Gabriel, por favor. Gracias, Manuel y Álvaro, los comentarios. Lo que ahora quería enfocarme un poco es en la primera parte que hablamos sobre que acabo de terminar un libro allá en Bolivia que es sobre las crisis estatales. Bueno, Bolivia cumplió 200 años porque fue uno de los países que se estuvo en la guerra de independencia temprano, pero tardío en la independencia formal. Por lo tanto, recién hemos cumplido 200 años de, entre comillas, independencia. Y bueno, los invito y también ahí a través de Ascenda, que en algún momento podamos tener una pequeña charla, un intercambio de ideas, porque bueno, hablamos de la integración latinoamericana y parece que hemos dejado de conocernos mucho entre nosotros y conocemos más la metrópoli, el centro, estamos más al tanto y estamos menos al tanto de lo que nos pasa como vecinos, nuestra vecindad. Y bueno, este tema, no sé si han notado, yo no quise hablar sobre el gobierno del presidente Evo Morales. Fui un funcionario de alto nivel en su época, ni tampoco en la época de Luis Arce, que fue el presidente del 21 al 25, que fue el ministro de Finanzas mientras yo era ministro de Planificación. Él fue el ministro de Finanzas o Hacienda mientras yo era presidente del Banco Central. Entonces no tuvimos mucha energía positiva y no quise que en las relaciones personales influyan las relaciones económicas o políticas. Pero cuando me preguntaban y me decían cómo es la crisis de Bolivia, que se habló de que era un milagro económico, ¿no? La BBC sacaron Evo Economics, que era un milagro económico y lograra terminar con una crisis muy fuerte actualmente. Entonces, lo que quise es justamente comparar la crisis actual de Bolivia con las principales crisis que ocurrieron a lo largo de su historia, hacer un análisis comparativo. Por lo tanto, no es una historia cronológica, no es una historia económica de lo que sucedió en cada periodo, sino más bien es un análisis comparativo. Y ese análisis comparativo
lo realizo desde el punto de el rol, la función y el carácter del Estado. El tema para los economistas, hablamos mucho de Estado, antiestado, políticas estatales, políticas liberales, y la tendencia es que, a que conocemos poco el Estado, es decir, no hacemos lo que debería hacer la ciencia política, lo que debería hacer lo que hace la economía política. ¿De qué Estado estamos hablando? ¿Cuál es el carácter del Estado? O sea, no es un aparato burocrático, no es una planilla de funcionarios públicos. ¿De qué carácter del Estado estamos hablando? Y por lo tanto, analizo de los ciclos estatales los cambios del rol del Estado a lo largo de su historia. Y yo creo, no quiero aseverar, sino simplemente que es muy parecido a los ciclos estatales de América Latina, de otros países con sus particularidades o situaciones. Por lo menos, por ejemplo, el ciclo liberal que tuvimos hasta 1930, por ejemplo, con lo que la CEPAL decía, el modelo de crecimiento hacia afuera, el auge, todo eso, y después el ciclo del proteccionismo, nacionalismo de los 50, todavía hasta los 60, y después el ciclo neoliberal, y de ahí se bifurcan distintas experiencias, y en el caso de Bolivia se viene como un ciclo estatal nuevo, un ciclo que yo llamo plurinacional populista. Entonces, el gráfico que les muestro, la carátula, es de un péndulo, no es el péndulo de Foucault, sino es un péndulo del Estado. El Estado tiene estas fluctuaciones de un Estado liberal. Nunca había ausencia del Estado y eso es una mentira cuando hablen eso. Hay un tipo de Estado que se hace el ausente, pero es un Estado liberal, y del Estado que lo llama intervencionista, estatista o o populista o de mayor intervención. Pero la conclusión que al final saco, y eso es realmente para discutirla, es que los países no deberíamos estar en un vaivén, en un péndulo tan pronunciado. Bolivia, la mayor crisis de Bolivia no es el excedente, sino el mal uso del excedente, producto de unos vaivenes del Estado, de un Estado liberal hasta un Estado muy intervencionista, y que no se han preocupado de acumular y de hacer una mejor inversión del excedente económico. Entonces, la idea no es tanto de esas discusiones de Estado, economía de mercado o el Estado, es decir, sino tener un Estado que pueda tener vaivenes, pero no tan pronunciados, es decir, que no podría cambiar completamente su carácter a un Estado ausente o a un Estado todo totalitario o intervencionista, sino distintas modalidades de arreglos institucionales con la sociedad civil, con las masas, que no son simplemente sociedad civil educada, sino son masas en acción, y que tiene que haber cierto consenso para un destino, un proyecto nacional que sea, para mi modo de ver, con la experiencia que he visto en Bolivia, que sea más moderado, más centrado, pero más centrado en las cosas más importantes, en las más fundamentales, como el tema de la desigualdad, la pobreza, los temas sociales que son los más fuertes. Ese es el mensaje de este librito, no es muy amplio, son 150 páginas. He traído unos 7 ejemplares, y lo voy a también para el evento, podemos distribuirlo en PDF, porque ya la distribución es muy difícil hacerlo en la propia Bolivia y hacerlo aquí en Chile. Gracias por estas palabras para aprovechar mi intervención. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias por el privilegio que significa para Senda tu relación, que a raíz de tu relación con nuestro director fallecido, Hugo Facio, has desarrollado con nuestra institución.
y que nosotros valoramos muy altamente. Y por supuesto que vamos a ver manera de organizar algún evento específico en relación a tu libro. Será para nosotros un honor hacerlo y de conversar y de continuar conversando estas cosas que estamos hablando. Yo quiero pedir a los asistentes em, permiso para expresar en esta que va a ser la última instancia pública que vamos a tener como senda antes de las elecciones, que tenemos en una semana más prácticamente. Bueno, y lo que yo quiero llamar es a votar por la candidata Janet Jara, porque lo que está en juego no es solo algo interno, lo que está en juego es algo que es en el marco de una dramática, de un terremoto, de una dramática situación internacional, en la cual, digamos, la potencia vecina que tenemos ha definido una estrategia que nos afecta, porque ha definido que pasamos a ser, digamos, parte de su zona de influencia preferente. Y eso ellos lo plantean como que van a estar interviniendo en todos nuestros países, digamos, directamente y lo mencionan indirectamente a través de aliados que van a tratar de conseguir aquí dentro de nuestro territorio latinoamericano. Ahora, yo quiero decir que votar por Cast es votar por Trump, es votar por la potencia que quiere apoderarse de nuestros recursos. Votar por Cast es votar por Milei, que Milei ha definido nuestro vecino en Argentina, precisamente adoptar el papel de ser punta de lanza de los Estados Unidos en la región y por lo tanto, digamos, ser el vehículo mediante el cual Trump piensa a intervenir con nosotros. Y resulta que entre los principales, digamos, asesores de el candidato, digamos, de derecha, de ultraderecha, resulta que uno es ministro de Milei, pues. Entonces es una situación, votar por ese candidato es votar por Trump, es votar contra Chile, porque nuestros intereses nacionales están, en primer lugar, significa la soberanía del país, defenderla. Eso es lo primero que tenemos que hacer, defender nuestros recursos, defenderlos. Y no podemos poner a un quinta columnista de la potencia que se quiere quedar con nuestros recursos, digamos, a cargo del gobierno, pues. Es decir, votar por Jara es votar por Chile. Eso es lo que yo quiero decir. Y es votar contra el imperialismo americano que ha definido hoy que su política es la política de América para los americanos, es decir, para ellos. Entonces, y tiene como cómplice a uno de los dos candidatos presidenciales aquí en Chile. Y ha definido en ese mismo documento que va a usar estados latinoamericanos que sirvan de punta de lanza. Bueno, y resulta que justamente uno de los candidatos cumple exactamente ese papel, pues es amigo de Trump y además, digamos, amigo del país que tenemos al lado, que se ha definido como punta de lanza y ya ha instalado una base militar en el sur. Entonces, esto afecta a nuestros intereses nacionales. Hay que votar por Chile y no por Trump. Aló, Manuel, ¿se escucha mi voz, no? Juan Sí, por Carlos Durán. supuesto. Mira, qué bueno que hayas tocado este punto, pero a mí me preocupa mucho el presidente que tienen en este momento de Estados Unidos. Tengo un amigo que estuvo viviendo 35 años en Estados Unidos, doctor en psicología. Eh, y él me decía, antes que Trump se presentara de nuevo como candidato, dijo,
si se atrasa un poco, legalmente lo meten preso, porque tenía tal cantidad de evasiones de impuestos que era para meter preso a cualquiera, digamos. Entonces, conversando también de vez en cuando nos comunicamos y yo le digo, oye, pero a nadie dice nada en este país ni en el mundo. ¿Qué país tiene un ministerio de guerra? Y lo otro, ¿la guerra no es acaso un disuasivo para dejar a manos de un gobierno hacer lo que quiera y sobrepasar el Parlamento y la democracia? La otra pregunta que me hago, con este invento tan absurdo que porque ve una lancha con que pueden llevar droga, aunque fuera cierto, no se puede estar interviniendo en borrarlo como quien mata una barata, po, weón. Y incluso si quedan dos vivos de seis, había que tirarle otra bomba más, pues. Es decir, yo creo que este señor, yo no entiendo cómo no se levanta la política internacional en rechazarlo, pero también nuestro gobierno y todos los latinoamericanos. Y lo que más me preocupa es que con esa liviandad de hablar ahora de países narcos, los narcopaíses, que lo único que dice hasta el momento es Venezuela en Sudamérica, y el otro sería Colombia. Resulta que Chile tiene, pucha, yo me acuerdo cuando estuve en Colombia y en Brasil, me- desde esa época que estamos hablando como el año 1980 más o menos, y como 10 años después pasaba lo mismo. Ah, se tenía conocimiento de que Chile era un pasaje de droga, po. Y por supuesto que Perú también. Entonces, con ese sistema, estaríamos nosotros a expensas de este caballero que venga a bombardear a cualquier lugar donde exista unos narcotraficantes. O sea, aquí podría tirar en Santiago y invadirnos de bombas. Entonces, eso, por otro lado, como interviene tanto en la cosa económica, yo creo que el fracaso, ese tipo, la verdad que yo no soy economista, se lo digo, pero no puedo entender a una persona o sea, también podría entender a otra persona como acá, como, como el candidato de derecha, eh, que de conocimiento parece que tienen bastante poco conocimiento de gobierno, po. Entonces, que se puedan atrever a hacer barbaridades, yo les digo una, en conversaciones de Trump con Milei, estuvieron conversando hace unos meses atrás de lo conveniente que sería por el sur de Chile que esto fuera una sola unión con acceso a los dos océanos. Por Ese- supuesto, pues, Entonces, claro, esa es la, pero claro, así es, pues. claro, entonces con ese criterio, es decir, y no con una respuesta, pero absolutamente fuerte y determinante. Yo creo que nosotros no estamos en este momento tan escuálidos para decir, oye, son los únicos que nos compran productos básicos. Si hay que colgarse de China, nos colgamos de China, pero hay que darle un golpe grande a Estados Unidos, diría yo, económico. ¿M? Ujú. Y para que se den cuenta en el pueblo norteamericano, ¿qué significa primero? Deshacerse de tanta gente que ha ido a hacer vida allá y que prácticamente los que trabajan son los inmigrantes, po. Digo, claro, pues, así es la cosa. Entonces uno dice, ¿y qué pasaría si de repente se hiciera una campaña de llevarse a esos migrantes porque no son los que llegan acá con malas condiciones, que vienen a pie? ¿No? Es decir, los que llegan a Chile lamentablemente vienen en condiciones paupérrimas. Pero los que son inmigrantes en Estados Unidos no son gente que trabaja, po, Pero claro, profesionales. pero, Bueno, hasta las empleadas, po, weón, las empleadas domésticas, si nos vamos al extremo. ¿Qué harían las mujeres norteamericanas si no tuvieran las empleadas que le hacen toda la pega? ujú, Yo tuve una empleada una vez que le iba a hacer la pega entera a una niña que ella crió de chica, y la verdad que lo explotaban de una manera espantosa porque cuidaba niños de varias casas. ujú, Y se lo entregaba a un tipo acá que hacía importaciones desde Japón,
para que le sacara una buena jubilación y en 30 años jamás impuso lo que ella creía que le estaban imponiendo y el tipo de repente se murió, po. Claro. Y ella que se quedó con nada, pero con nada. Y la volvieron loca, la terminaron dejando en un asilo y no duró ni 2 meses, se murió. Mira, Es decir, Juan Carlos, bueno, pero con ¿sabes? eso quiero, quiero que nosotros en algún momento habláramos de ese otro tipo de países que se están formando acá. La guerra le hace un favor a la permanencia de Trump, Pero porque claro, lo único que quiere es permanecer, le importa un comino si es o no el sistema. Y yo así creo es, que la economía le importa re poco también. así es, pues, así es. Bueno, estamos Gracias pasados por de la todo, hora. ¿no? Muchas gracias por traer estas experiencias. Es muy importante que las tengamos acá y es lo que está pasando. Es lo que está pasando. Entonces, para eso tenemos que salir peleando. Y la Así forma es, de pelear ahora es impedir que un cómplice, digamos, de este personaje que nos agrede, digamos, saque una buena votación acá. Así que a votar así es. por Janet Jara. Muy buenas noches. Nuestra próxima presidenta. Muy bien. Abrazo, gracias. Un abrazo muy grande. Buenas noches, un abrazo, Muchas gracias, gracias. Gabriel. Muchas gracias. Excúsanos por haber traído este tema de No, política interna, pero Es, tú es eres tan parte del chileno tema como nosotros. internacional, es parte del Sí. tema. Un abrazo grande, ¿no? Álvaro, un abrazo también. Que esté muy bien. Abrazo.